Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sí. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes en este su nuevo programa Econapafas Educa Perú, que se lleva todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, bajo el auspicio de la Casa de la Constitución, liderada por el doctor Alberto Borea Odría. Hoy tenemos la presencia del señor César Pajares, quien es director de Economía de IGEPE, que es el Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación del Perú. También tiene altos cargos, conduce una institución internacional y sobre todo es un investigador de los niños talentosos a nivel nacional y también a nivel iberoamericano. Muy buenas tardes, señor César Pajares. Muchas gracias por esta invitación, maestro y amigo Gregorio Durán Aguilar, en esta secuencia que transmite la Confederación Nacional de APAFAS del Perú y en esta secuencia importante de la Casa de la Constitución para saludar en primer lugar a este común amigo y férreo defensor de la democracia como es el doctor Alberto Borea Odría. A sus órdenes. Bien, con respecto a los niños talentos, a los niños talentosos, ¿cuántos colegios con niños talentosos tiene nuestro querido Perú? Bien, nosotros tenemos que manifestar, estimado maestro y amigo Gregorio, que la situación del talento y la superdotación en el país realmente no ha sido debidamente atendida. Y a la pregunta cuantitativa que usted me hace del Ministerio de Educación, se confunde mucho lo que es los colegios de alto rendimiento a partir del Colegio Presidente en Huampaní y los que se han venido creando, que son colegios de alto rendimiento, con lo que es el talento y la superdotación. Solo existe en la ciudad de Lima un colegio que es el Programa de Atención para Niños con Facultades Talentosas Sobresalientes, llamado PAIMS, en condición de programa, y alguno que trabajó en la ciudad de Arequipa, como es el Alfred Bitnet, pero que luego de ser un programa se transformó en un colegio para niños talentosos. No obstante, la lamentación que debemos manifestar nosotros directamente dirigida a las autoridades del Ministerio de Educación es porque en muchos años el Perú no ha hecho mayores esfuerzos, como sí se vienen haciendo en otros países, de importancia, de desarrollo con visión, como son por ejemplo los Estados Unidos, los países europeos, Argentina, y en este contexto de América Latina, Chile, Argentina y otros más, de la preocupación que tienen por esto que nosotros llamamos la Reserva Nacional de los Países, que es el talento. Y el talento en el Perú no ha merecido la atención del Ministerio de Educación, con esta excepción, sí más bien lo que es la discapacidad en sus diferentes manifestaciones, lo que es sordera, mudez, en fin, problemas de atención. No obstante, el tema del talento y la superdotación de los alumnos no es debidamente atendido, por lo cual aprovechamos este programa en la Casa de la Constitución para elevar nuestra más enérgica protesta. Solamente tenemos dos colegios con niños talentosos, que es el Colegio de Lima, que está justamente acá en nuestro distrito de San Luis, y el otro colegio en Arequipa, y en ambos casos son colegios públicos. Así es, eso pues, le estoy manifestando que en el primero de los casos el PAENS es un programa, no termina siendo un colegio, es un programa que le llaman extracurricular, en donde se han esbozado los principales lineamientos de atención a este tipo de niños que merecen una atención especial. Hemos conversado con diferentes representantes del Ministerio de Educación porque todo lo que se refiere a talento y superdotación están comprendidos dentro de la educación básica especial. Este sector importante de la educación nacional, como les vuelvo a repetir, salvo y después de muchas luchas y esfuerzos, a partir de enero del año pasado, en el 2015, se ha establecido el nuevo reglamento de organización y funciones, donde se han creado dos direcciones, una que está dedicada a los niños con discapacidad y otra que está dedicada a los niños con alto rendimiento y superdotación, pero no vemos realmente políticas claras que tiendan a atender este importante segmento de la población educativa nacional. ¿Tienen algún presupuesto especial, adicional, estos dos colegios públicos con niños talentosos? Más allá de lo que establece la cesión de recursos que se da a comienzo de año, que usted sabe que básicamente son para el mantenimiento, para las mejoras,
Más allá de ello, hemos tenido que discrepar muchísimo de la gestión que han tenido las últimas 2 directoras de educación básica especial, que ahora ya las han cambiado, por supuesto, pero que nosotros no vemos, no sentimos en el país una voluntad política de atender a este segmento de la población, y más bien creemos, nos sentimos realmente marginados. Consideramos que el talento en el mundo es una reserva nacional, repito. En países como los Estados Unidos se destinan aproximadamente $500.000 al año para la atención de este tipo de niños. Allí están pues los grandes científicos de la NASA, allí se encuentran los matemáticos, los artistas renombrados, encumbrados, que siempre son promovidos de sus primeros años de edad y que tienen que ser atendidos. Lamentablemente, esta falta de precaución, de previsión en las políticas de Estado en el Perú han hecho que se estén perdiendo muchísimos talentos, y más allá de ello, la fuga de talentos siempre ha sido una de las grandes manifestaciones de la poca acción del Estado en ese sentido. Recordemos que el Colegio Mayor, que está en Huampaní, presidente de la República, tiene un presupuesto muy alto de 15 millones, nada menos que para 800 estudiantes. O sea, eso no es equidad, eso no es inclusión, ¿no? Para unos mucho dinero y para otros poco o nada. Entonces, de eso le ponemos en conocimiento al pueblo peruano para no calificarlo como un extraordinario ministro Jaime Saavedra Chanduvino, porque no hay nada de equidad ni inclusión. Y nosotros proponemos a través de usted, señor César Pajares, de exigir mediante un escrito de que haya en cada región un colegio con niños talentosos. La Coordinadora Nacional de Sociedad Civil, la cual usted preside. La que estamos presidiendo. La Asociación Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia, la Creatividad y el Talento, que la preside el doctor Manuel Rodríguez. El presidente de la Confederación Nacional de APAFAS, que aquí lo tenemos presente, que es el maestro que nos invita esta tarde a este programa, la Casa de la Constitución, por encargo de la Confederación Nacional de APAFAS, Gregorio Durán. El ingeniero Wilmer Carrasco y una serie de preocupados de este segmento de la población educativa nacional, estamos impulsando una gran cruzada que deberá culminar con lo que usted ha dicho, que cada región por lo menos implemente un programa, un colegio para niños talentosos que sean debidamente atendidos y donde sus facultades holísticas se puedan potenciar. Desde aquí una crítica realmente sincera, frontal, al señor ministro de Educación, porque creo que mucho elogio en una serie de sentidos que viene transformando la educación, que es uno de los tecnólogos más importantes que ha tenido el ministerio. Sin embargo, en esta parte, en este segmento, tenemos que decir que hay muy poco de lo que se ha hecho. Más bien, aprovecharíamos la oportunidad para destacar al director del Colegio Saco Oliveros, donde realmente es una cantera de niños talentosos, y últimamente hemos visto por todos los medios de comunicación importantes de que hay un niño que ha ingresado a 3 universidades en forma simultánea, y así como ese niño, hay muchos niños talentosos, como es el caso del niño Kabir Pajares, también su hijo. Bueno, yo quiero saludar de manera muy especial a todos los preocupados del talento, de la superdotación en el Perú, en particular al ingeniero Wilmer Carrasco Beas, que es presidente de la Asociación Educativa Saco Oliveros, que en efecto, como usted lo ha mencionado, viene acumulando año tras año una impresionante vitrina de logros a nivel internacional en 5 disciplinas por lo menos, como son las matemáticas, las ciencias, de lo que significa el desarrollo químico, físico, ciencia y ambiente. Tenemos también en el lado deportivo el ajedrez y el voleibol, que venimos realmente acumulando triunfos y logros para el país, al extremo de que en muchas ocasiones nuestros alumnos terminan siendo los delegados de las selecciones peruanas y nos dejan muy en alto. Le puedo comentar que el año pasado hemos tenido la felicitación pública del presidente de la República en Palacio por haber obtenido 2 medallas de oro, una de plata en el Campeonato Mundial de Tailandia en matemáticas, aparte de haber obtenido el Panamericano de ajedrez con nombrados y renombrados jóvenes que han alcanzado rigores como son de maestros y grandes maestros internacionales de esta disciplina. Hemos tenido sucesivamente campeonatos de voleibol a nivel panamericano, a nivel iberoamericano y tantos otros galardones que quedan para el Perú, pero esto no se publica con la debida intensidad de esto. No hay espacios televisivos, no vemos políticas, todo está concentrado, no tenemos nada contra el fútbol, creemos que es una disciplina importante, pero todo va al fútbol. Pero hablemos de ajedrez, que ahí tenemos cuántos campeonatos ganados a nivel internacional, cuántos campeones mundiales, de eso no se comenta. Por lo demás, creo que el Ministerio de Educación
tendrá que hacer una labor, aunque ya en este momento es tarde decir el señor ministro Chantubí o señores ministros de las diferentes disciplinas que acompañan al Ministerio de Educación, como es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, y otros más, para poder trabajar en conjunto una política transversal de desarrollo al talento. Creo que es tarde para este gobierno, ya culmina su gestión, simplemente esperemos el cambio, esperemos que un nuevo gobierno pueda ser más asequible, pueda tener mejores oídos, mayor inteligencia en este punto y señalar lo que acabo de decir hace unos momentos. El talento es la reserva nacional de los países y merece la atención que todos los peruanos esperamos. Tenemos que recordar que tenemos 50 disciplinas deportivas y no solamente el fulbito y el fútbol, ¿no? Amén de ajedrez, ping-pong o tenis de mesa, el atletismo, la natación y 50 disciplinas deportivas más que hay que difundir, hay que fomentar. Y Saco Oliveros sí destaca en varias ramas del deporte y en varias ramas de la educación, como es matemática, física, química, investigación científica y otros cursos más. Quisiera comprometerlo a usted, que es también asesor del Colegio Saco Oliveros, es decir, del consorcio, porque son más de 45 colegios a nivel nacional. CONAPAFAS, así como hace propuestas serias, iniciativas legislativas y combate la hipercorrupción, también premia a los buenos directores y a los buenos colegios. Me comprometo públicamente a través de usted, señor César Pajares, hacer llegar a la institución educativa Saco Oliveros los laureles educativos que otorga la CONAPAFAS, podría ser en el aniversario del colegio o en una fecha aparente. Asimismo, al señor director le haremos llegar un diploma como educador por excelencia. Muchas gracias por esta distinción que haré extensiva al señor presidente a través de todos los estamentos del Colegio Saco Oliveros. También felicitamos la labor que cumple la Confederación Nacional de APAFAS, uno de los segmentos de la comunidad educativa más importantes que no le estamos dando la debida ubicación e importancia en el contexto del desarrollo de la educación en el Perú. Nosotros felicitamos a hombres como usted, entregados, que han dado prácticamente su vida al servicio de forjar una defensa por los padres, una participación más activa en la educación, y justamente hablábamos, el día de hoy estaba yo trasladándole un proyecto a la presidencia por intermedio de un equipo de pedagogos interdisciplinarios en ramas de la polidocencia, de cómo hacer para que los padres tengan una mejor formación, una mayor participación en el quehacer de la formación de sus hijos y de su participación en la comunidad educativa. Y esto vamos a seguramente sacarlo adelante, ya haremos de conocimiento a través de este programa cómo avanzamos con este tipo de iniciativas y de gestiones que también están venidas menos, porque sabemos que si bien existe una ley de APAFAS que se ha promulgado hace mucho tiempo, la misma no cuenta con el apoyo debido del ministerio, siempre se nombran a 1, 2 o 3 allegados al ministerio, pero más no le dan la oportunidad a los verdaderos luchadores sociales en este campo, como deberían ser, por ejemplo, usted, que tiene que estar comprendido entre las políticas del Ministerio de Educación, con todo el apoyo para que pueda cumplir con mayor eficiencia y eficacia su función. Efectivamente, nosotros, CONAPAFAS debería estar en un asiento en el Consejo Nacional de Educación y en otro asiento en el Ministerio de Educación, pero no, pues el ministro Jaime Saavedra Chantubí invita a Patria Roja, invita al expresidente de la FEP, Yomar Meléndez, es su asesor, al exsecretario general del SUTEP, Luis Muñoz, ¿no? Amén de que, entre paréntesis, también habría que resaltar la bonanza económica que tiene Caridad Montes, que tiene más de 200 millones de dólares en propiedades, en colegios, tanto da la Secretaría General del SUTEP. Entonces, todas esas cosas se le observa al ministro por su pésima gestión. Y dos temas fundamentales sería escuela de padres con carácter obligatorio. Mientras todos se abocan a capacitar a profesores, casi nadie, excepto CONAPAFAS, capacitamos en escuela de padres, que es fundamental a nivel nacional y que para eso exigimos al Congreso, al nuevo Congreso será, porque a este Congreso tampoco le interesa poco o nada la educación. Escuela de padres es fundamental y tutoría. Y para tutoría debería haber un tutor de 24 horas para que ese tutor enseñe en 12 aulas 2 horas, porque de esta manera, como hay tantos expertos y eruditos, no se da la tutoría, porque cada profesor de matemática o de comunicación o de otro curso enseña su curso y deja de lado la tutoría. Así es, nosotros vemos esta realidad y por eso estamos pensando saltar muy pronto en algunos proyectos que estamos empeñados en realizar para apoyar al Ministerio de Educación en las políticas que tengan que ver con la formación de padres, escuelas de padres, de saltar
y colaborar como asociación civil educativa sin fines de lucro y llegar donde no llega todavía el ministerio. Vamos a ver cómo articulamos estos esfuerzos con el señor ministro, a quien por supuesto le formulo algunas críticas, pero no con el sentido de no aportar. O sea, es bueno criticar, es bueno aportar. En ese momento también es posible que en el poco tiempo que le quede algunas cosas podamos materializar o hacer en forma conjunta. La Asociación Civil Saco Oliveros está con las puertas abiertas a las iniciativas del Ministerio de Educación y a todo lo que competa el mejoramiento de la comunidad educativa en todos sus contextos. Volviendo al tema del talento, eso sí, es una crítica, porque nosotros hemos visto que recién se están moviendo algunos elementos dentro del Ministerio de Educación para procurar una atención a este campo, que por cierto ha sido reconocido por mucho tiempo como no atendido, como no proyectado dentro de las políticas que ha debido establecer el Ministerio de Educación y el Estado por consecuencia. Volviendo al tema de niños talentos, queremos tocar a uno de los niños más talentosos que tiene el Perú, como es Kabir Pajares Garcés. Es un niño de 10 años que tiene 3 libros y se desarrolla muy bien el niño y ha viajado a algunos países del extranjero. Mire usted, yo le agradezco por estas palabras. Estoy aquí sentado justamente liderando, siendo parte de un organismo de la educación como es el Instituto Peruano de la Gobernabilidad, que preside el doctor Malpica Faustor. Estoy acostumbrado también a acompañar los esfuerzos que realiza la Confederación Nacional de APAFAS, porque tenemos realmente la necesidad de que cuando Dios nos da hijos, se han hecho para preocuparnos de ellos, estamos dedicando. Así la señora madre y quienes habla, tenemos la suerte de tener 2 niños con altas potencialidades y que han logrado pues plasmar a nivel de lo que es el talento comunicacional 2 libros ya, y un tercero que se presentará en la próxima Feria Internacional del Libro. Todo ello en un contexto y en un marco de estímulo de lo que llaman los estudiosos, los eruditos del talento, como el señor Joseph Renzulli para los Estados Unidos, o el señor Piaget para Europa, de lo que significa comprometer al niño, pero de la manera más agradable, con el compromiso con la tarea, los factores motivacionales y sobre todo las capacidades creativas. Esto que no se aplica mucho en el país, y que cuando un niño comienza a leer y a leer y a leer y a leer, empieza a desarrollar su imaginación, empieza a tener una comprensión, lectura y un desarrollo del lenguaje realmente inusitado. Es lo que ocurrió con Kabir, a quien usted se refiere, y agradezco, para decir que la colectividad ya lo ha conocido en muchos medios de comunicación, en las ferias internacionales. A nivel internacional tiene ganados algunos galardones. Ha sido el niño imagen del concurso Cuenta Lima, a cargo del señor alcalde Castañeda Locio, y de otros eventos internacionales como ha sido la World Council for Chief and Talent Children, la Federación Iberoamericana para el Talento. Quiere decir que nosotros estamos esperando que este niño no solamente se excluya como único caso, sino más bien que se impulse gracias al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ambiente. Y fíjese usted, lo que sí me llama la atención es por qué el Ministerio de Educación hasta ahora no ha apoyado esta iniciativa de este niño con estas cualidades, cuando lo que se requiere es estimular la lectura, encontrar paradigmas, y hacemos pues el llamado a las áreas pertinentes del Ministerio de Educación, porque le vamos a tocar la puerta para que apoyen realmente dentro de lo que es el plan lector este tipo de obras, que no hace más que consagrar la idea de que los niños también pueden construir un mundo para los niños, no siempre los adultos para los niños, sino los niños para los niños. En consecuencia, estamos listos, estamos prestos para la presentación del tercer libro. Este año ya informaremos, hay algunas invitaciones, hay algunas coordinaciones con el Vaticano para un encuentro con el Papa Francisco, y la lastimosa no presentación de Kabir en la COP21, que se truncó por el atentado terrorista en París, pero que este año en Marruecos se realizará la COP22, en donde estamos procurando la participación, porque los libros tienen por contenido la defensa del ambiente, la defensa del planeta, la defensa de los derechos del niño, la conservación del agua, y sobre todo el tercer libro, que trata de la no participación de los niños en la guerra, un llamado fuerte al sistema de Naciones Unidas, porque hasta hoy vemos esta lacra que lamentar de ver niños comprometidos cargando fusiles, exponiendo sus vidas, quedando mutilados, que tenemos que ver de alguna manera qué hace la sociedad mundial para evitar que estos sucesos lamentables ocurran. Paradójicamente, el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, que debería respaldar al niño Kabir Pajares, su hijo talentoso, no lo hace, y lo hacen en los otros sectores, como el Ministerio de Cultura y otros ministerios.
Es lamentable, señor Jaime Saavedra, que así como al niño Kabir, a otros niños talentosos necesitan del apoyo de nuestro sector, del sector de educación. ¿En viajes al extranjero ha tenido Kabir usted? Bueno, en realidad tenemos que saludar, y ahí tenemos que ser justos, si el Ministerio de Educación y en las áreas pertinentes de promoción a apoyar a niños con talentos en ciencias, en matemáticas, sí lo han hecho. Están brindando y están dándonos el apoyo, no podemos negar eso, y saludar ese esfuerzo del señor ministro. Sin embargo, en el extremo que corresponde al factor comunicacional, a lo que ha sido, por ejemplo, el auspicio que se ha pedido hasta en 2 oportunidades de los libros del niño, ha habido justificaciones que necesariamente no se ajustan del todo a los esquemas que podrían haber hecho ellos como esfuerzos. Pensamos que vamos a tocar la puerta. Yo creo que ya hay mejores tratos con algunos funcionarios del Ministerio de Educación y que este proceso del ayer en que no se dio la atención al niño quedará olvidado. Si no es en este gobierno, estoy seguro que en un próximo gobierno. Permítanme todos, amables televidentes y aquí presentes, y usted también, César Pajares, presentar el semanario educativo El Académico, que sale todos los días lunes y está en venta en todos los kioscos de Lima y de todo el Perú. Es el único semanario educativo, El Académico, que tengo el honor de dirigir y que hablamos solamente de educación de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, institutos y universidades públicas y privadas, incluyendo institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos y también las academias que no son supervisadas por nadie. Asimismo, tenemos el diario El Sol, que sale todos los días, que también vale un sol y está en todos los kioscos y del cual soy el subdirector. Estamos haciendo un trabajo arduo por la educación y eso también tenemos que resaltar porque si no informamos, pues el pueblo no sabe. Tenemos el Académico que sale todos los lunes, el diario El Sol que sale todos los días, en ambos casos cada uno vale un sol y está en todos los kioscos del Perú. ¿Algo más que tenga que agregar con respecto a los niños talentosos? Decir que las apreciaciones que estoy dando en este programa eso se hacen a título personal. Ya le he mencionado que tengo relación con diferentes entidades educativas. Una de ellas es IGEPE, otra es la Asociación Educativa Sacoliveros, pero sí podría rescatar todas en una representación de la cual soy responsable, como es la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Perú Corazón y la Coordinadora Nacional de Sociedad Civil, que pronto va a emerger para poder justamente pretender coordinar a esta sociedad civil dispersa, cansada, de alguna manera olvidada de lo que significa el quehacer participativo real del ciudadano dentro de las políticas del Estado y que ahora muchos partidos vienen mencionando. Sin embargo, cuando hablamos de partidos políticos y propuestas para el próximo gobierno o el Congreso, tenemos que lamentar de que éstas sean vacías, que todavía no se consoliden. Y lo primero que tendríamos que recomendar es que todos apuesten por la educación. O sea, no va a haber desarrollo posible en un país si no se estimula el desarrollo educativo. Así que todos a trabajar por este gran ideal, por este gran objetivo que es mejorar la educación y sobre todo ver como modelos a los países asiáticos en donde hubieron grandes cambios a partir justamente de atender el talento, que después se convirtió en talento con inclusión fuerte a la tecnología y que como consecuencia ha traído grandes reformas y crecimientos descomunales de las economías de estos países llamados los tigres del Asia. Tomando estos modelos, yo creo que el Perú puede emerger hacia lo que se ha descuidado en mucho tiempo, que es la educación técnico-productiva, y allí estará una de las llaves principales de la educación para transformar, para mejorar, para elevar el potencial que todo el peruano, o todo buen peruano está esperando. Por lo demás, debo decir que estamos a la espera de los resultados electorales este próximo 10 de abril, deseando a todos los candidatos la mejor de la suerte. Yo no puedo tomar en estos momentos partido por ninguno de los candidatos a la presidencia, por ninguno de la lista. Sin embargo, debo decir que acá se encuentra Gregorio Durán, que está postulando por el Frente Independiente Moralizador. Frente Esperanza. Frente Esperanza, que lo preside el congresista Fernando Olivera. Desearle lo mejor de los éxitos y decir que estaremos atentos como Coordinadora Nacional de Sociedad Civil para poder hacer las propuestas de gobernabilidad y cuando sea necesario fiscalizar las políticas que afecten los sagrados intereses de la patria. Marquen la escoba y escriban el 13. Queremos destacar también la presencia de un experto en educación y un apasionado por la educación como es el doctor Carlos Malpica Faustor, ex ministro de Educación, es columnista del Académico y del diario El Sol y presidente de IGEPE.
El Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, quienes integramos parte del directorio somos 11, es el señor César Pajares, el director de Economía, y también Gregorio Durán, director ejecutivo de IGEPE. Y estamos viendo las propuestas del sector educación de todos los candidatos, de los 19 candidatos, estamos analizando y próximamente saldrá un pronunciamiento, un comunicado a nivel nacional por IGEPE. Como tiene que ser, creo que este es un esfuerzo realmente de alto impacto de este grupo de preocupados, de investigadores, científicos y de maestros dedicados a la educación, en donde se están revisando las propuestas de los planes de gobierno. Hoy sabemos que hay 2 candidatos que están prácticamente fuera de carrera, una decisión del Jurado Nacional de Elecciones así lo ha determinado, y entonces pensaremos en los que quedan en carrera, porque creo que también el señor Yarda se fue. Los que quedan en carrera serían los programas más importantes de analizar para saber y extraer lo mejor de cada uno de ellos, las mejores inteligencias que puedan aportar a un programa de la educación. Pero por supuesto que en este periodo que se acerca no vamos a dejar solo al Ministerio de Educación y al ministro, sino que va a haber una fuerte, eso sí tengan por seguro, una fuerte presión de la sociedad civil organizada que tiene que ver con los medios de comunicación y otros organismos como la Confederación Nacional de APAFA, que tiene que ver con los padres de familia. Las organizaciones de la sociedad civil estarán muy atentas para preocuparse de que verdaderamente las desigualdades que hay en la educación en el Perú, porque creo que hay países extraordinarios como Francia, como España, donde han habido modelos de un exitoso proceso educativo, y no siempre la educación es privada, sino que haya sido la universidad, la educación estatal y para todos. Vamos a ver si acortamos las brechas, las distancias, las desigualdades que hay entre uno y otros, porque creo que la educación es para todos, es un derecho. La educación pues no es un servicio especializado para unos cuantos y otros no, así que busquemos una educación con inclusión, una educación igualitaria y una educación que tenga los mismos niveles, al margen de que haya sectores privados o no. Creo que es importante que haya un buen nivel de calidad educativa en el país. Desde aquí, el llamado de atención a las autoridades en lo que les toca para culminar el proceso educativo, y el llamado al nuevo gobierno que tuviera que ser electo por la voluntad de Dios y del pueblo, a fin de trabajar intensamente estos procesos educativos. Del nuevo gobierno debería ser el quinquenio de la educación. Ojo, ciudadanos, sepamos elegir, sepamos valorar las iniciativas buenas, las iniciativas legislativas novedosas, rostros nuevos, ideas nuevas, y exigiremos al presidente electo que se llame el quinquenio de la educación para hacer esta revolución educativa con cultura de paz que suele hacer CONAPAFAS permanentemente a través de los medios de comunicación en el último rincón del Perú. Nosotros no tenemos doble discurso, nosotros hablamos de la educación real, no hablamos de la educación virtual que se suele ver por los medios de comunicación, por los canales principales, donde hay 10 o 20 expertos en educación que han secuestrado al Perú en el sector de educación y que son los únicos opinólogos que nos han llevado al último lugar en educación en el mundo durante estos últimos 20 años. Le agradecemos la presencia de César Pajares y continuaremos en un segundo bloque para hablar de otros temas. Una pausa, Gregorio, hacemos la pausa. Una pausa y regresamos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre
sigue peor. Continuamos con el programa CONAPAFAS Educa Perú, un espacio educativo, cultural, democrático, progresista, que convoca a toda la comunidad educativa, a todos los estamentos. Invitamos también a alumnos, a profesores, a directores, a padres de familia, a directivos de APAFA y también a los señores periodistas, porque todos los peruanos debemos involucrarnos en la educación. Antes de continuar con el señor César Pajares y hablar del momento político, quisiera informar de que hemos denunciado al director Eusebio Olivares Muñoz, director del Colegio Perú-Japón en Caraballo, el número 8169. Lo hemos denunciado porque el señor director cree que su colegio es su feudo, su chacra, hace lo que quiere. Hemos denunciado ante el Ministerio de Educación, señor Jaime Saavedra, tome cartas en el asunto, ante el ADREL, y no nos quedamos atrás ante el Congreso, para que de esa manera el Congreso exija tanto al Ministerio de Educación como al ADREL resolver este problema de inmediato, porque las UGELes son antros de corrupción, ahí no se resuelve absolutamente nada. Por el contrario, asesoran, ayudan y defienden a los directores corruptos en todas las UGELes del Perú, sin excepción. Yo a veces decía 90 o 99%, y de ahí mi plataforma, mi propuesta seria es desactivar de inmediato todas las UGELes del Perú, porque son antros de corrupción al 99% matemáticamente. ¿Y cuál sería la alternativa de solución? Tantos millones que se malversan, se dilapidan, se extinguen en las UGELes, con todos esos millones tenemos para hacer algo que hace 40 años no hace nadie: comprar laboratorios de física, de química, de biología, de matemática y centros de cómputo para todos los colegios públicos. Y en ausencia de las UGELes, que deben supervisar a los colegios, a los profesores ociosos, a los editores corruptos que no lo hacen, y por el contrario los ayudan y los defienden, y cuando los padres denuncian dilatan, y el padre se cansa, se aburre de tanto caminar, tanta saliva, tantas fotocopias, internet, etcétera, que hayan CONEIs fuertemente democráticos, porque los que hay ahora, en un 99% son pseudos CONEIs, donde el director pone al profesor más ocioso y al padre de familia de su entorno, al más borrachín. Esos son los pseudos CONEIs que existen. Entonces, se desactivan las UGELes, se activan los CONEIs, pero al 100%, CONEIs fuertes y democráticos, y deben integrar 6 personas: el director, 2 subdirectores o profesores y 3 padres de familia, pero no padres de familia genuflexos, ¿no?, del entorno del director generalmente, sino el presidente de la PAFA, el presidente del Consejo de Vigilancia y el presidente de la Junta de Presidentes de Comités de Aula. De esa manera, 3 padres con cargo y 3 directores y subdirectores, 6, resolverían todos los problemas que se presenten en cada colegio, porque los trapos sucios además deben lavarse en el colegio. De 10 colegios, 7 resolverán dentro del colegio, 3 pasarán a la ADREL. La ADREL tendrá que supervisar, y ya no con papelitos, a meses de partes, todo tiene que ser. Estamos en la era de la cibernética, todo debe ser por internet, tanto la denuncia como la respuesta. Entonces, de 10 colegios, 7 resuelven su problema en cada colegio, 3 pasarán a la ADREL. En la ADREL se resuelven 2 problemas y 1 pasará al Ministerio de Educación, como suele hacerse en el Poder Judicial. Hay primera instancia, segunda instancia, Corte Superior, y tercera instancia, Corte Suprema. Así de simple. Esa es una propuesta seria, formal, y no me cansaré de repetir hasta desactivar las UGELes. Ahora sí, si hay algún comentario con respecto a este tema, César, y si no, pasamos al tema político. No, importante lo que acaba de señalar es la participación más legítima, más auténtica de los padres de familia en una ley de APAFAS que, por cierto, merece una revisión en 2 aspectos. Hay que ampliarla para que también puedan ser comprendidos los colegios particulares, parroquiales y militares, que tú has señalado unas reiteradas veces, y por otro lado los CONEI, que deben ser perfeccionados para que en la participación de un CONEI los que intervengan tengan pues cargo de representación, porque no se le deja al presidente de la PAFA porque ya tiene un cargo y se tiene que nombrar a un padre X, que muchas veces es en el entorno del director, y no se genera el equilibrio de poderes en una institución en donde debe primar la democracia y sobre todo el bien institucional. Así que hay que hacer los ajustes necesarios que merezca la ley de APAFAS, que yo creo que en un futuro gobierno deberá ser una de las tareas principales de la Confederación Nacional para impulsar estas reformas, y estaremos atentos pues a que muy pronto las autoridades puedan
acoger estas iniciativas para nuevos proyectos de ley, ¿no? Si no permiten que el presidente de APAFA sea parte del CONEI, nosotros proponemos que ningún congresista debe ser ministro, porque no creo que haya un peruano muy inteligente para ocupar dos cargos muy importantes. Y además también ningún congresista debería ser profesor. No sé, pues hay tantos politiqueros y politicastros que no les escucho hablar temas así puntuales. Dicen, todos los congresistas, los ministros pueden ser profesores en las universidades. ¿Acaso enseñan los congresistas, no tienen tiempo ni para el Congreso? ¿Qué hacen? A los alumnos les regalan o le venden la nota y a las alumnas las enamoran. Entonces, ¿para qué ocupar, para qué permitir que los congresistas, los ministros y otros funcionarios de alto nivel puedan ser profesores? Cada funcionario público debe tener un solo cargo público y no ser profesor. Esa es otra propuesta seria. Y con respecto a la ley, nosotros fuimos los padres de la ley de APAFA 28 y 28. Y pedimos la ley de APAFA, la ley general de APAFA del Perú, así claramente. Pero no, ahí me convencieron porque levanté mi voz en el Congreso durante un mes, en 4 martes en la Comisión de Educación, solamente se ha aprobado la mitad de medio Perú. Es decir, la ley 28628 corresponde a 50.000 colegios públicos, pero los otros 50.000 colegios privados, parroquiales, policiales, militares, cooperativos y otros no tienen ley. Y justamente los sacerdotes y las monjas pisotean la ley 28628 porque ellos cobran 300 soles de APAFA cuando la ley dice 59 soles, 1.5 del UIT. Entre otras irregularidades, ¿no? Entre otras irregularidades, ¿no? Porque como todo el mundo le tiene miedo a los sacerdotes y las monjas, incluyendo la UGEL, la ADREIR, el Ministerio de Educación y la INDECOPI, no pasa nada. El otro tema, colegios policiales y militares, de los comandantes y coroneles, igual, hacen de las suyas, cobran 300 soles de APAFA, ¿no? Y no solamente en Lima Metropolitana, sino en los conos, en las provincias. O sea, no hay autoridad. Entonces, por ello queremos la ley general de APAFA en el Perú y la mayor participación de los padres de familia en todos los colegios. ¿No es cierto? Me parece una iniciativa importante y necesaria y oportuna además. Y como te vuelvo a repetir, un maestro dedicado a la lucha de la defensa del gremio de los padres de familia, yo creo que la Coordinadora Nacional de Sociedad Civil, la Confederación Nacional de APAFAS, los gremios médicos, los gremios sindicalizados, pronto estaremos en una actitud distinta con los partidos políticos que hoy vemos, porque de una parte, de un tiempo a esta parte, ya pareciera que estamos nosotros gobernados por las manipulaciones y caprichos de los partidos políticos, con todas las desazones que hemos podido ver en este proceso electoral, que no hacen más que desacreditar aún más a la clase política en el Perú, y que se requiere con urgencia que la sociedad civil le diga basta ya, alto, aquí tenemos ciudadanos que piensan, nosotros no somos pues los borreguitos ni los manipulados de 1, 3 o 4 o 5 líderes que han copado el poder en el país y de algunos grupos de interés económico, por supuesto, sin que se puedan traslucir cuáles son los mecanismos reales de la transparencia y la democracia auténtica en el Perú. Así como hay 50.000 colegios públicos y 50.000 directores, también tiene que haber 50.000 APAFAS. Y yo propondría, o propongo desde ahora, en el Congreso, que todo director debe convocar APAFA y los 50.000 colegios tienen que tener su APAFA. Y en caso contrario, en un colegio que no haya una APAFA democráticamente elegida, será sometido a un proceso administrativo del director y será suspendido un año sin goce de haber. De esa manera yo no creo que haya un solo director que se oponga a que haya una APAFA en un colegio. Por supuesto, y una vez y debidamente capacitados los padres participantes del proceso educativo nacional, tendrán la posibilidad también de ser visitados inopinadamente por órganos de control, porque también hay que controlar las APAFAS, o sea, no es cuestión de que surjan, existan, y que buenos padres que hacen excelentes gestiones sean pues confundidos con padres que no hacen buenas gestiones, Gregorio, y ahí no me dejarás mentir, se necesita un órgano de formación, un órgano de capacitación y también de fiscalización, que puede ser la misma con las APAFAS, para ver si los padres están cumpliendo o no con el sagrado deber que le ha encargado la comunidad educativa de presidir la gestión a través de la APAFA, ¿no? En todos los grupos humanos sabemos de todo, los buenos, los regulares y los malos. Y la APAFA, igual que cualquier institución, también hay gente corrupta, pero nosotros con la APAFA no defiende lo indefendible y nosotros hemos llevado de vacaciones a San Jorge a una veintena de presidentes de APAFA. Eso no lo ha hecho el SUTEP, eso no lo ha hecho el Colegio de Profesores, eso no lo hace de rama magisterial. Aún profesores violadores no los castigan, los suspenden un año, después regresan orondos al mismo colegio o a lo más lo cambian a otro colegio. Profesor que viole a un niño de primaria debe ser incinerado su título y debe ser
debe tener pena de muerte. Profesor que viole a un adolescente de secundaria debe ser en cadena perpetua. Y los otros violadores a mayores, 30 años de cárcel. Aquí no hay derechos humanos, ni Costa Rica, nada. O sea, derechos humanos no tienen los violados, los niños, las niñas, y en algunos casos más aberrantes es un niño violado. Y derechos humanos tienen los violadores, háganme el favor. Pues nos separaremos de instancias internacionales de Costa Rica, porque en otros países sí hay pena de muerte. ¿Por qué no puede haber para estos violadores en el Perú? Recordemos que la sanción a un maestro que tiene ese tipo de actitudes pues tiene que ser la más severa, la más drástica, para ver que no se repitan estos sucesos lamentables que nosotros estamos observando en el Perú desde hace buen tiempo, con benignidades innecesarias. Por eso yo creo que, Gregorio, ha llegado el momento de desatar ya, de impulsar una participación activa de la sociedad civil en el Perú, que estaba dormida. Acá en el Perú tenemos una de las sociedades civiles más dormidas del continente, con la excepción de haber visto a los jóvenes en las movilizaciones de la ley Pulpín, o de haber visto la caída de Fujimori, que también se produjo por las movilizaciones de universitarios, cuando esto era una cosa insoportablemente corrupta. Creo que la juventud ha llegado el momento de poder articular a la sociedad civil para que cuando los gobiernos empiezan a hacer de los suyos, que ha llegado al poder y que creen que el Estado es su fondo, es su chacra, o que son propietarios del Estado, que nada tiene que ver con eso, y no gobiernan y no legislan de acuerdo a los sagrados intereses de la población, tengamos una sociedad civil fuerte, sólida, que salga a enfrentar este tipo de circunstancias, procurando incluso a veces las sanciones más severas para los gobernantes de turno. Lo mismo pasa con los delincuentes de graves delitos como lo que tú acabas de mencionar. No se puede seguir tolerando con penas benignas a quienes agreden de esta manera tan descalificable a nuestros hijos. Para la mayoría de autoridades, la sociedad civil son las ONGs, y las ONGs son instituciones millonarias que reciben ingentes cantidades de dinero del extranjero. Para el ministro de Educación, la sociedad civil son las ONGs. Para los alcaldes, en el caso anterior, igual para Susana Villarán, la sociedad civil son las ONGs, de su entorno inclusive. Pero, y nosotros, los padres de familia, las madres de familia luchadoras, las madres de familia que son ministras de Economía, que en cada una en su hogar, las madres de familia que reclaman el vaso de leche, que reclaman el desayuno de jaliwarma, que controlan la salud de los alimentos, no somos llamados. Bueno, la sociedad civil es mucho más extenso en el concepto de lo que puede pensar alguien que solamente son las ONGs. Las ONGs son modalidades de búsqueda de fondos de cooperación internacional, pero la sociedad civil son los sindicatos, la sociedad civil son los gremios como la CONAPAFA, los vasos de leche, los comedores populares, las asociaciones empresariales como la CONFIEP. Es decir, la sociedad civil es toda organización que tiene un estatuto, que tiene una minuta y a veces no, pero que se constituye como parte del quehacer social activo y participativo en cualquier gobierno. Lo que pasa es que el Perú siempre tiene una sociedad genuflexa, débil. Yo quisiera que estas cosas que pasan en el Perú ocurrieran en un país como Chile, para que veas qué es lo que pasa, o lo que ha pasado en Argentina con la Madre de Julio, o la Madre de Mayo, perdón, o en Chile cuando las cosas van mal, o en Bolivia. Nosotros hemos visto sociedades civiles muy fuertes en el continente americano. Creo que ya basta, le vamos a dar una oportunidad al gobierno que fuera, que salga electo, pero a partir de ahí tendremos que trabajar fuertemente, liderazgo de la sociedad civil, que puedan poner coto a los abusos, a los atropellos, a la corrupción y al mal manejo de gobierno. Muy bien, César, pasemos, nos quedan 10 minutos para hablar del momento político. Hoy día parece que es definitivo la separación tanto de Julio Guzmán como de César Acuña. Así es, yo creo que era una noticia esperada ya, prácticamente se habían visto las tendencias en el Jurado Especial de Lima, y esta instancia, que es la primera dentro del contexto de la autoridad electoral, venía manifestando realmente las circunstancias e incomodidad con que continúen estos dos candidatos. Uno, creo que más que bien ganado, conozco al señor César Acuña, tú también lo conoces, es una persona que puede haber tenido alguna buena voluntad como alcalde en Trujillo, como presidente regional, pero no ha estado preparado definitivamente para ser un candidato a la presidencia, con todos los errores que deja su performance. Acusado de maltratar a la esposa, miren el ejemplo que puede tener un candidato a la presidencia de la República, acusado de seducir y violar a una menor de edad, los problemas de los plagios, de la falsificación de los documentos que autorizaban, la edición de libros ajenos, y finalmente las dádivas, que ha sido lo que ya colmó el vaso y que
ha sido la causal por la cual el Jurado Nacional de Elecciones lo ha dejado fuera de carrera. Y en el caso del señor Julio Guzmán, con quien pudimos en algún momento simpatizar por la juventud, por el ánimo, pues ha tenido de parte de él la mentira. Ustedes saben, la mentira va pesando, no tuve nada que ver con el gobierno y por aquí y por allá, y después se descubrió que había estado en la comisión de transferencia, que había aportado polos del nacionalismo, que había estado de secretario de la PCM y había autorizado un documento para la DINI para la compra de equipos justamente de chuponeo. En todo caso, esas cosas no fueron las que rebasaron el vaso de esta circunstancia, porque dice que la tira o el nudo se rompe por el lado más débil. ¿Y dónde estuvo eso? Porque no tuvo el tiempo de armar debidamente la estructura orgánica de su partido, problemas administrativos que, aunque lo han sostenido juristas de la talla de Vladimir Paz de la Barra, por ejemplo, pensábamos que podían librar este campo. Sin embargo, ha sido categórico y no hay forma de validar la candidatura del señor Julio Guzmán. El día de hoy la resolución del Jurado Nacional Electoral es definitiva. Así, el proceso y la coyuntura electoral se ponen realmente interesantes, lamentando que todas las decisiones sean siempre en el último mes, como le gusta a muchos políticos. No auguramos nada definitivo, no se puede señalar que hay un ganador. La señora Keiko tiene las preferencias en las encuestas, pero tendrá también una dura carga que librar por las críticas que vienen desde el gobierno de su señor padre, donde a ella la incriminan que está vinculada, el señor Alan García con los problemas que todos conocemos y las incriminaciones que le ha hecho la sociedad, que no lo dejan subir en las encuestas, aunque él señala que las encuestas solo son espejismos por ahora y que cuando las aguas se calmen se verá con claridad la posibilidad de que pase una segunda vuelta. Para todos los efectos, creo que tiene alguna experiencia, pero no nos dice que pueda ser el ganador. Lo tenemos al señor PPK en una línea de carrera también muy zigzagueante, no está muy seguro. Y por último, el que sí, el candidato que viene subiendo sorpresivamente es el señor Barnechea. Vamos a ver qué pasa con él. Tampoco se le conoce muy bien sus propuestas, esperaremos que se den. De todas maneras, quiero decirte que es un proceso electoral muy confuso. No quiero ser agorero diciendo que es un proceso con fraude, porque rechazamos los términos de Julio Guzmán en ese sentido. Sin embargo, es un proceso electoral manchado, eso sí, no se puede dejar de reconocer. No sé qué piensas tú al respecto. Con respecto a Keiko Fujimori, tiene no una mochila, dos. Una, la de su papá, que si está en la cárcel es porque ha cometido delitos, él mismo admitido, y dos, de ella propiamente, ¿no? Porque la mochila, por ejemplo, estudió 5 años ella y sus 3 hermanos con dinero de nosotros en el extranjero. Cuando fue congresista de 5 años, 3 años estuvo en el extranjero, fue la más ociosa. Muy pocos proyectos legislativos, iniciativas legislativas de parte de ella, y por último no quiere ni a su madre. Entonces, ¿qué podríamos esperar de Keiko? En el caso de PPK, quienes todos saludan porque es un anciano, porque es economista y porque aparentemente es un caballero pausado, permítanme recordarles a todos los peruanos de que es el más grande lobista durante estos 40 años, que ha hecho negocios con todos los gobiernos y se ha llenado de plata. Entonces no es tan bueno como parece. Y con respecto a Acuña, bueno, ya se ha hablado bastante de él, de plata como cancha, ha gastado más de 10 millones de soles, ha dilapidado, bueno, se la ganará fácil, para derrochar fácil, 10 millones. Y en el caso de Alan, pues los 5 años del primer gobierno fue de la hiperinflación y los 5 años de la hipercorrupción. En los otros casos, no recuerdo de quién me falta, de Julio Guzmán, quisiera agregar de que está en un vientre de alquiler. El que lidera es Aurio Segarra, un suboficial de la policía cuestionado, porque si él sería un gran líder, él debería presidir pues su partido, ¿no es cierto? Además de que Julio Guzmán lleva en su lista para el Congreso, lleva 50 funcionarios del actual gobierno de Ollanta. Entonces, y Nadine, su madrina, la ha puesto de viceministro en una cartera y secretario general la PCM. Entonces, no es claro, como usted dice, por eso, por falta de educación, es que tenemos los gobernantes que nos merecemos. La culpa no es de los presidentes que salen elegidos, sino la culpa es del pueblo peruano que no tiene una decisión firme. Por eso invocamos a una educación cívica, a un criterio cívico, a un criterio patriota, porque nuestro querido Perú tiene algunos pocos patriotas y muchos patrioteros. Nuestra patria
tiene algunos pocos políticos y muchos politiqueros y politicastros, demagogos, mentirosos y farsantes, que nos llenan la vista por televisión y de acuerdo a eso nosotros votamos. No, que nuestro voto es en una ánfora, un voto de conciencia para saber elegir a nuestro nuevo presidente que debe cumplir el quinquenio de la educación y después no nos lamentemos cuando haga un pésimo gobierno. Igualmente, para el Congreso, ya sabemos esos congresistas que son enemigos de la educación pública, que son enemigos del pueblo, que no quieren que haya medicina, que la medicina se compra 10 veces más su valor real, ¿no? Los hospitales son morgues, ¿no? Una desatención, una indolencia de médicos y enfermeras contra los ancianos, contra los niños, las madres gestantes. Queremos cambios y quiero aprovechar en informarles de que estoy postulando por el Frente Esperanza que dirige Fernando Olivera, que preside, y que estoy con el número 13. Marcar la escoba y anotar el 13 para Dios mediante estar en el Congreso, estaré en la Comisión de Educación, no tengo nada que ofrecer, sino decirles que haré lo que los 15 años estoy haciendo permanentemente, todos los días, sin vacaciones, mañana, tarde y noche, incluyendo sábado y domingo, y en todo el Perú y en los centros poblados, defendiendo a la comunidad educativa, defendiendo a miles de padres de familia, a miles de estudiantes y a miles de profesores. Le hemos hecho acción de amparo al ministro de Educación actual. Aquí está el documento, ha sido admitida mi denuncia. A la anterior ministra también le hicimos, aquí está, del Poder Judicial, nuestra denuncia contra el ministro de Educación y todos los ministros porque ganan 30.000 soles mensuales, o sea, 1.000 soles diarios, mientras que millones de peruanos ganan menos de 1.000 soles al mes, 750 soles sueldo mínimo. Los ministros sobre la mesa, su sueldo es de 30.000 soles contraviniendo la ley, y por eso la denuncia ha sido admitida en el Poder Judicial, pero no solamente es contra el ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí, sino contra los 19 ministros, los 38 viceministros y los 18 secretarios generales que ganan 25, 28 y 30.000 soles mensuales, contraviniendo la ley, donde afirma de que el primer ciudadano peruano es el presidente de la República y su sueldo es de 15.600 y nadie podrá ganar más que el presidente. Sin embargo, todo el mundo pisotea las leyes y la Constitución. Su opinión, señor César Baján. Deseándole la mejor de las suertes a Gregorio Durán en esta aventura política a la que todos alguna vez aspiramos, y saludando su candidatura, debo señalar de que nosotros vamos a esperar los resultados finales de esta contienda electoral para conocer quién va a ser el próximo presidente de la República de Perú. Sin embargo, debemos aconsejar de revisar los programas, de revisar las propuestas y sobre todo entender cuál de los candidatos le reúnen las mejores condiciones para llegar a este importante cargo de la nación. Por otro lado, sí preocupados por lo que acabo de mencionar con respecto al proceso electoral que se está desarrollando, y sí vamos a trabajar, eso sí. Hay personas que no se van a comprometer políticamente. Yo prefiero en esta ocasión haber guardado mi absoluta independencia para lanzar en esta segunda vuelta a la Coordinadora Nacional de Sociedad Civil y contemplar desde ese panorama lo que va a ocurrir para ofrecerle al partido de gobierno, al partido ganador, las mejores de las posibilidades en hacer llevadera una política de Estado auténtica, pero en lo que no, vamos a ser fiscalizadores fuertes. Hay miles de maestros que se van a comprar a esta coordinadora, miles también de gente que tiene que ver con el sector salud, serían las dos falanges principales de la coordinadora. Invitaremos a empresarios, invitaremos a gremios sindicalizados para poder tener un observatorio de la sociedad civil y desde allí decir y apoyar las buenas iniciativas del gobierno, pero aquellas que no, que sean lesivas al interés nacional o las corrientes que generen corrupción, ser sancionadas de la manera más drástica, de la manera más transparente y en forma inmediata. Nosotros proponemos al futuro ministro de Educación, al doctor Carlos Malpica Faustor, quien preside IGEPE, y tenemos un staff de 11 apasionados por la educación, que discutimos miércoles a miércoles toda la problemática educativa, lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible de la educación, y tenemos planteamientos serios liderados por Carlos Malpica Faustor. Es un equipo fuerte, educativo, que podemos hacer la revolución educativa con cultura de paz. Una vez más quiero recordar nuestro académico que dirijo, salen todos los lunes, adquiéranlo porque hablamos todos los temas educativos. Todos ustedes están invitados a hacer su columna, una columna de los temas libres de educación. Están invitados todos, autoridades, decanos, rectores, directores de UGELES, directivos de APAFA, el SUTE, el Colegio de Profesores, de rama magisterial. Igualmente en el Nuevo Sol, que sale todos los días, también
soy el subdirector y hagamos un periodismo democrático y no amañado, como hay en muchos medios de comunicación, que todos los días transmiten lo mismo. Pareciera que no hay otra información más que los temas de momento, y más se preocupan a veces en programas chicha, en programas basura, en programas chatarra. Nosotros sí educamos. Muy bien, palabras de reflexión. Palabras prácticamente despedida, mi estimado maestro y amigo Gregorio Durán, para decir pues que saludamos desde aquí a toda la comunidad nacional, y este programa, que estamos seguros va a ser retransmitido a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos seguros de que debemos apostar por un país grande, por un país próspero, con la sociedad civil organizada, fuerte, sólida, no endeble. Queremos un país de gran futuros, y los hitos del encuentro de dos mundos, el comienzo de nuevos milenios y el cierre de siglo, y ahora el bicentenario, nos debe tomar con esta actitud. Pero estamos seguros que esta sociedad civil fortalecida deberá también contar con una excelente labor de todos los agentes comprometidos con la educación, una educación técnico-productiva que movilice el país en general. Necesitamos agregarle valor agregado a la materia prima, porque si no vamos a seguir siendo exportadores de materia prima y tendremos la pobreza a nuestro costado. Tenemos que procurar valor agregado a los productos, y eso solo se logra con una educación tecnológica, sin descuidar, por supuesto, los otros segmentos de la educación. Creo que esas serían las palabras finales. Con ello me despido, saludando, reiterando el abrazo a Alberto Boreda Odría, gran luchador social y de connotadas pues virtudes ahora en esta Casa de la Constitución, a Gregorio Durán como presidente de la Confederación Nacional de la PAFA, la mejor de las suertes en la candidatura que ahora ha asumido al Congreso de la República, y el saludo a todos los partidos que vienen participando de esta democracia, pero el fuerte llamado de atención a aquellos que quieren valerse de llegar a un cargo público para expropiar, para poderse aprovechar de las arcas del Estado. La condenación más enérgica a este tipo de líderes. Esperamos un mañana distinto para todos nosotros. Gracias. César Pajares, teléfonos, correo electrónico de usted. Bueno, mi correo electrónico es visionperú@hotmail.com, visionperú@hotmail.com, y mi celular es el 9968-11043, 9968-11043, su amigo de siempre, para poder atender cualquier inquietud que tenga en virtud de la entrevista que acabamos de brindar. Muchas gracias. También les recuerdo los teléfonos de Gregorio Durán, presidente de CONAPAFAS, RPC 9896-211-35 y RPM numeral 945-662-350. Correo electrónico gduran@gmail.com. Terminamos hoy día con nuestro programa CONAPAFAS Educa Perú. Es un programa democrático, progresista, educativo, cultural, que convoca a todos los estamentos de la comunidad educativa, gracias al apoyo de la Casa de la Constitución, liderado por el doctor Alberto Boreda Odría. Tengan ustedes muy buenas tardes, será hasta el próximo miércoles a las 5. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así, y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.